siguiendo con los temas asociados a propagación de ondas en la Tierra, creí importante generar una capsulita, una píldora sobre el proceso de refracción crítica, porque es un proceso que tiene aplicaciones muy interesantes en el área ingenieril. Por ejemplo, en el área de ingeniería civil, ¿sí? Acuérdense, y lo hemos mencionado antes, que por lo general, cercano a la superficie existe una capa meteorizada, una capa relativamente suelta, de baja rigidez, muchas veces llamada suelo, ¿ok? Y en obras de ingeniería civil de envergadura, pues normalmente, como puede ser hacer un edificio, es importante conocer tanto las propiedades elásticas de ese material como las propiedades elásticas de la roca dura por debajo de ese material. Esas propiedades elásticas tienen mucho que ver con cálculos sismorresistentes y en otras aplicaciones, ¿sí? Cuando vamos a construir estos edificios, pues necesitamos meter pilotes, estructuras, y es importante saber la profundidad, el espesor de esa capa meteorizada. ¿Ok? Bueno, normalmente tenemos un problema físico bien interesante. La roca dura va a tener una velocidad más alta que la capa meteorizada. ¿Ok? Y eso va a ser una condición importante para que se generen las llamadas refracciones críticas. Otra aplicación bien interesante tiene que ver con agua, recursos hídricos, ¿sí? Si vamos a buscar agua, pues por lo general queremos saber a qué profundidad, a qué nivel está el nivel freático, a qué nivel podemos encontrar agua. Bueno, en este caso particular, la roca saturada con agua va a tener una velocidad mayor que la roca sin agua, seca, dándonos la condición de que la velocidad en la capa de abajo es mayor que la velocidad de la capa de arriba. Y otra aplicación muy enfocada al área sísmica de reflexión es lo que llamamos el cálculo de estática, problema grave en levantamientos sísmicos en tierra, donde la profundidad de capa meteorizada juega un papel muy importante en el posible deterioro de los datos sísmicos de reflexión. De nuevo, para este caso también asumimos que la capa meteorizada tiene una velocidad mucho más baja que la capa por debajo no meteorizada. ¿Okay? El proceso en sí ya lo hemos visto cuando vimos la cápsula o la píldora de refracción y reflexión. ¿Okay? Cuando nosotros ponemos en juego una explosión, por ejemplo, se generan ondas, esas ondas se van a propagar en el medio, nosotros las podemos representar con rayos. Entonces esta parte de la onda se va a propagar a lo largo de esta trayectoria, se va a conseguir con el punto de discontinuidad, en este caso de velocidades entre la capa 1 y la capa 2, parte de la energía va a ser reflejada, si es una onda P se va a generar una reflexión de onda P y también se va a generar una reflexión de onda S. Al mismo tiempo se van a generar ondas refractadas, pero dependiendo del ángulo, ¿sí? Los ángulos de esas ondas refractadas van a variar. ¿De acuerdo a quién? A la ley de Snell, fundamental para esto que estamos discutiendo. La relación entre los ángulos de cada uno de estos rayos, ¿sí? El seno del ángulo dividido por la velocidad es una constante que llamamos parámetro de rayo. Bueno, esa función va a ser fundamental para lo que vamos a llamar refracción crítica. De nuevo, tenemos una onda, de esa onda sale un frente de onda y podemos representarlo con varios rayos. Por ejemplo, el que va paralelo a la superficie, y si tenemos detectores en superficie, vamos a grabarla en esta dirección. Esa onda va a ser la llamada onda directa. Sale de la fuente, se propaga directo hasta los detectores. Por supuesto, va a haber una gran cantidad de rayos que vamos a poder decir que se reflejan, pero va a haber uno en particular, se reflejan y se refractan, ¿ok? Va a haber uno en particular que va a incidir con un ángulo muy específico y lo vamos a llamar el ángulo crítico, que dada la condición de que la velocidad del medio de abajo es mucho más grande que la de arriba,
va a permitir que la propagación de la onda refractada sea paralela a la superficie entre la capa 1 y la capa 2. En otras palabras, el ángulo de refracción va a ser 90 grados. Bajo esa condición podemos calcular fácilmente cuál sería ese ángulo, ¿sí? La ley de Snell dice que el seno del ángulo entre las velocidades debe ser constante. Bueno, pero ahora sabemos que el ángulo que estamos buscando es 90 grados, el seno de 90 es 1, y podemos plantear entonces que el ángulo crítico va a ser el arcoseno de la velocidad de la capa 1 dividido por la velocidad de la capa 2. De aquí la importancia de que la capa 2 tuviese mayor velocidad. ¿Por qué? Porque el seno tiene un rango entre 0 y 1. Para que esto ocurra, BP1 tiene que ser menor que BP2. En ese caso va a producirse este efecto y por supuesto el ángulo va a depender de las velocidades. ¿Ok? Qué interesante que esta onda que ahora viaja aquí abajo va con la velocidad de la capa 2, que es mucho más grande que la velocidad de la capa 1. Y por supuesto, como este material es rígido, esto no es una superficie dibujada como aquí, es material unido de forma rígida, de roca sobre roca, el movimiento que produce la propagación de esta onda va a transferirse a la capa de arriba y va a propagarse, ¿sí?, hacia la superficie, pero ahora con lo que llamamos una velocidad aparente diferente a la velocidad de onda directa. Va a llegar realmente representando la velocidad de propagación en la capa 2. ¿Ok? Cuando nosotros miramos la diferencia entre llegar a un detector y otro, la propagación de este camino es igual a la propagación de esto y esto. Entonces, la diferencia entre llegar a este detector y a este detector realmente lo da este camino, y ese camino se corrió con la velocidad de la segunda capa. Eso es crítico en este proceso, es muy importante. ¿Cómo vamos nosotros a utilizar esto? Bueno, vamos a ir, ¿sí?, y vamos a utilizar el paquetico de trazado de rayos. Aquí ya estaba un poco avanzado, vamos a darle reset. De nuevo la onda sale, se consigue con la interfase, se refleja, pero vean ahora cómo en esta capa el frente de onda va más rápido que la onda directa arriba, ¿sí? Esa capa va a producir este frente de onda que llamamos head wave, que va a llegar a superficie. El análisis de ese proceso es bien importante para lo que estamos haciendo, ¿ok? Fíjense lo que sucede si cambiamos el espesor. Vean lo que vamos a llamar el punto de corte. Esto que está en azul es la onda directa llegando a los detectores. Este es el gráfico XT, ¿sí? Esto es X, esto es T, y estas serían las llegadas. ¿Ok? Esta llegada directa lineal es la onda que está llegando por la superficie. La onda refractada es esta onda de tipo lineal, donde llega un momento, llega una posición a partir de la cual llega más rápido que la onda directa. Bueno, este punto de corte que llamamos de intersección es clave para el cálculo de la profundidad. Fíjense cómo si yo cambio la profundidad, vamos a hacerlo aquí rapidito, vamos a cambiar la profundidad de la capa 1, se va a producir el mismo efecto. Vean lo rápido de esto, la onda refractada críticamente, y ya como aquí pues sobrepasa a la onda directa. Este sería el punto ahora de cruce. Bueno, ese punto de cruce va a cambiar en función de profundidad y nosotros vamos a poder calcularla, lo cual nos va a dar la profundidad, el espesor de esa capa que podemos llamar meteorizada, o la capa hasta el nivel freático, etcétera. ¿Ok? Las velocidades de propagación, que son importantes en el caso ingenieril y en el caso de las estáticas para el método de reflexión, están asociadas a estas pendientes, ¿sí? El inverso de estas pendientes son la velocidad de la onda directa, sería la capa 1,
y la velocidad de la onda críticamente refractada, que sería la velocidad de la capa 2. Esos dos elementos son fundamentales. Voy a poner esto otra vez un poco más grande para que vean y puedan con calma, echando para atrás y para adelante el video, entender. Sale la onda, onda directa, onda reflejada, onda críticamente refractada, proporcionando y produciendo un efecto en la capa de arriba. Ya aquí está llegando más rápido que la onda directa. Y aquí estamos en esta parte de la propagación. ¿Ok? Entonces este es el registro que tendríamos en campo: la onda directa, la onda críticamente refractada, y por supuesto, vean el otro video de reflexión y refracción. Los eventos curvos son hiperbólicos, son las reflexiones. ¿Ok? Bueno, en principio, a partir de esas llegadas, aquí volteamos un poco el gráfico. Esta sería la onda directa, esta sería la onda críticamente refractada, este sería el punto de crossover que llamamos. Muy sencillo, sin meternos en la definición de las matemáticas de esto, nosotros podemos calcular el espesor de la capa a partir del conocimiento de esta distancia de crossover que llamamos y de las velocidades calculadas. El inverso de este es V1, el inverso de esta pendiente es V2. Entonces, es muy importante esta herramienta, muy sencilla, por supuesto, asumiendo capas planas. En el caso real hay que jugar un poco con la teoría y con las mediciones en campo, pero eso pasa de, o va más allá de lo que queremos que sea esta pequeña píldora, por cuestiones de tiempo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en ingeniería calculamos H, tenemos velocidad 1 y 2. Bueno, estos son parámetros para el posicionamiento de pilotes, de columnas, etcétera. También está asociado, dijimos, al nivel freático. Y B1 y B2 pues están asociadas a las propiedades elásticas del medio si queremos hacer cálculos sismorresistentes. Este mismo fenómeno se repite con onda S y pudiésemos estimar parámetros BS que en conjunto con BP pues están asociados a parámetros elásticos como módulo de Young, módulo de rigidez, módulo de Poisson. ¿Ok? En el caso de sísmica de reflexión vamos a usar las primeras llegadas y las refracciones para el cálculo de la capa meteorizada y el cálculo de estáticas, muy importante durante el procesamiento de esos datos. Bueno, como siempre, son píldoras que quieren mostrar de una manera práctica, muy gráfica, algunos de estos fenómenos. Espero que las aprovechen y que los ayude en su trabajo. Muchísimas gracias y saludos por el mundo.